Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco, gracias por estar de nuevo con nosotros. Sandra Ramírez, senadora del partido FARC, estuvo 35 años en la clandestinidad como parte de esta guerrilla. El lunes 20 de julio, el lunes pasado, se convirtió en la primera persona de su organización, hoy un partido político con 10 curules en el Congreso, en ocupar una mesa directiva en el Senado de la República. Sandra Ramírez tiene 57 años y entró a la guerrilla cuando tenía 17 años. Por más de 2 décadas fue la compañera de Manuel Marulanda Vélez, el líder y fundador de este grupo. Hoy es la segunda vicepresidenta del Senado. Este momento llega justo cuando el asesinato de excombatientes de las FARC, tras 3 años largos de la firma del acuerdo, tiene una persistencia, tiene una constancia con 216 asesinados, según el partido, que sugiere ya un patrón criminal. La idea del patrón criminal no la aceptan ni la Fiscalía ni el gobierno. Y es que en principio no hay evidencia de que haya una sola organización, un gran plan criminal detrás de todos los asesinatos o de gran parte de esos homicidios. Sin embargo, que cerca del 2% de los reincorporados haya sido asesinado en menos de 4 años, tiene que poner a sonar las alarmas de todo el país, especialmente porque la intensidad y la constancia de estos asesinatos está incrementándose con el tiempo en vez de disminuir. Los problemas de seguridad que acechan a los excombatientes están muy bien retratados en lo que pasó recientemente con la zona Veredal, la zona de concentración de la exguerrilla en Ituango, en el departamento de Antioquia. Luego de más de 10 asesinatos en un lugar con problemas muy agudos de resurgimiento, de disidencias, de operaciones de otros grupos criminales, la gente tuvo que empacar y tuvo que relocalizarse. Y aunque el gobierno sí ayudó con la relocalización, no pudo garantizarles la vida a quienes dejaron las armas para vivir ahí, en esa región. Para esa gente, para las familias de los más de 200 asesinados de las FARC, debe parecer un pobre consuelo una segunda vicepresidencia del Senado de la República. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche en Zona Franca, a propósito de esa segunda vicepresidencia que tiene el partido FARC, volvemos a hablar del acuerdo de paz, un acuerdo que empieza a estar un poco a las espaldas del país, más preocupado por discusiones alrededor de la pandemia, por ejemplo. Sin embargo, es importante traerlo de nuevo al frente y eso nos va a ayudar a hacer la senadora Sandra Ramírez, de quien hablaba yo ahora al principio, segunda vicepresidenta del Senado, la primera persona de su organización en llegar a un cargo directivo del Congreso, como parte del estatuto de la oposición que exige que en las mesas directivas estén representados los partidos de oposición y en esta ocasión entonces el partido FARC. Buenas noches, senadora, ¿cómo está? Buenas noches, Pacheco. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo grande para toda tu teleaudiencia, que es inmensa en nuestro país. Y aquí estamos presentes. Sí, dime. Muy bien, y le agradezco que nos hable esta noche. Sandra, ¿cómo fue la decisión de que usted ocupara esa segunda vicepresidencia? Definitivamente usted ha participado en varios programas acá, es una de las personas de su organización que tiene una vocería más fuerte, tal vez junto a la de la senadora Sandino. Las mujeres de la exguerrilla han sido las mejores para hacer política, parece. ¿Cómo se decidió que usted fuera la que ocupara esta dignidad? Primero teníamos un acuerdo porque inicialmente como partidos minoritarios hicimos un acuerdo de que íbamos por los turnos correspondientes y al final pues la generosidad del senador Gustavo Bolívar que nos cedió el turno al partido y esto pues fue de buen recibo, pero además esta designación, Pacheco, no es otra cosa que un respaldo al acuerdo de paz. Por parte de las mayorías del Senado, porque es que aparte de la bancada de oposición también hay otros sectores muy importantes que le apuestan a la paz. Y este es el resultado. Este puesto representativo no es para Sandra Ramírez específicamente, es el reconocimiento y en solidaridad al partido que en este momento está siendo objeto de una criminal arremetida por sectores de políticos muy sectarios. ¿Y qué tiene que hacer una segunda vicepresidenta, Sandra? Tenemos que hacer un trabajo en equipo,
si somos tres es un trabajo en equipo, es que eso es lo importante de poder compartir y velar también por los derechos de la oposición, porque para llegar allá a ser una figura, ¿no? Nosotros nunca no aprendimos eso en nuestra formación revolucionaria de ser figuras. Es un puesto que se gana, que se trabaja, son espacios que se ganan, y estando ahí hay que saberlos trabajar, y hacia allá también tenemos que dirigir los esfuerzos. Su vicepresidencia recibió un inesperado respaldo. Voy a poner aquí lo que trinó el senador, expresidente Álvaro Uribe Vélez, con quien usted tiene un tipo de química que ahorita me la explicará. Ahí va lo que dice el senador Uribe. No estoy de acuerdo con los textos de La Habana, pero saludo la elección de la senadora Griselda Lobo como segunda vicepresidenta del Senado. Discute con argumentos y es coherente, a diferencia de quienes contrastan entre apariencia democrática y vocación castrochavista. Voté en blanco por disciplina, votó en blanco, explica el senador Uribe, a la designación de la senadora Ramírez. Y pongo ahí una foto, Sandra, en donde ustedes estaban haciendo una especie de ejercicio en la plenaria y en el piso del Senado, ¿cierto? No recuerdo, ¿eso fue algo propiciado por el senador Mocus? Sí, el senador Mocus hizo una actividad en el Congreso y ahí estuvimos, una actividad incluso de víctimas, pero nosotros particularmente desde la Comisión de Derechos Humanos también realizamos una actividad de reconciliación. Es que si firmamos un acuerdo y estamos aquí, Pacheco, es sencillamente no es para reconciliarnos, es para construir en medio de la adversidad, de la diversidad, de la adversidad y de las diferencias, construir. Y de eso se trata. No construimos cuando tenemos discursos que descalificamos, por ejemplo. No construimos cuando tenemos unos discursos polarizantes y llenos de odio. Al contrario, se construye cuando se dialoga y se concerta en medio de estos tres palabras fundamentales que te he mencionado. Y entiendo, hoy leí una entrevista que publica el diario El Tiempo que le hacen, y cuando le preguntan a usted por Uribe, usted dice que están en desacuerdo en casi todo, pero que usted tiene respeto por él y tiene respeto por su persona, en un momento donde precisamente, y retomo sus palabras, hay una álgida polarización en la que parece que se volvió un deporte el irrespeto por las figuras políticas que a la gente no le gustan. Pues eso sí hemos tenido, y yo particularmente lo expreso, el respeto por la diferencia, el respeto allá incluso en los mismos escenarios, en el mismo escenario del Congreso, de las plenarias donde nos hemos encontrado. Ahí siempre eso ha sido una de mis particularidades, de pronto el respeto, de saludar, incluso es que lo cortés no quita lo valiente. Esa es una frase muy utilizada coloquialmente por campesinos y por todo el mundo, y efectivamente con saludarnos, que nosotros ¿qué perdemos? ¿Perderemos algo con saludarnos? No, eso al contrario, eso ayuda muchísimo a una buena relación y a una buena ejecución. ¿Por qué, Pacheco? Si tengo tiempo te digo, porque es que la gente es la que necesita el Congreso. Hay que ver los trapos rojos, hay que ver lo que está pasando en los territorios, hay que ver los asesinatos. Eso es lo que clama que el Congreso legisle en favor de esas grandes mayorías que hoy necesitan de los congresistas que estamos ahí. Senadora, y antes de entrar de lleno para hablar del tema de la implementación del acuerdo, quería aprovechar que la tengo a usted para hablar de su partido, del partido FARC. Recientemente tomó la decisión de expulsar a dos personas que habían sido importantes, sobre todo Andrés París, durante el proceso de negociación en La Habana. Fabián Ramírez también había sido una voz importante, sobre todo en el departamento del Caquetá, y queda la impresión de que hay, más allá de las fricciones internas y de los debates que tienen en los partidos políticos normalmente, hay una división importante dentro de las FARC que no causa, pero definitivamente sí contribuye a que no haya una voz unida para luchar por los excombatientes que dejaron las armas y que hoy están asesinando. Bueno, mira, Pacheco, respecto a eso, nosotros hemos hecho ya varias reuniones, incluso conferencias con la Dirección Nacional, encuentros de jefes de los espacios, de los EPCR y de las nuevas áreas de reincorporación, y hemos recibido la total apoyo a las decisiones que el Consejo Político ha realizado en sus resoluciones.
Asimismo, hemos realizado virtualmente encuentros con las direcciones departamentales, incluido responsabilidades que hay ahí, y vea lo que nos ha sorprendido es que nos dicen, el reclamo que nos hacen es que tomamos una decisión muy tarde, que se debía haber tomado muchísimo antes, porque nosotros tenemos una historia, y esta historia tenemos una ética de cómo resolvemos nuestras diferencias en unos mecanismos internos, que estos mismos compañeros alzaron la mano en el Congreso Constitutivo y aprobamos esos mecanismos internos. Y esos mecanismos internos se aprueban para hacer uso de ellos. Y para hacer uso de ellos es que hacemos las discusiones de lo que no estamos de acuerdo, de nuestras diferencias, ahí en esos mecanismos. Y luego, sencillamente, la minoría se sume a la mayoría. Eso es un mecanismo que hemos tenido desde que nos formamos y desde que nos formamos como partido. Entonces, para que se hagan estas críticas por fuera de esos mecanismos, eso es lo que no ayuda a construir y a seguir un camino correcto, utilizando la crítica constructiva para, si hay errores, si hay faltas, si no vamos por el camino correcto, corregirlo, pero donde se debe hacer. Eso es una práctica nuestra de revolucionar. Pero eso quiere decir que esa minoría no estuvo de acuerdo con acogerse a lo que estaba diciendo la mayoría y por eso fue expulsada. No la utilizaron, no hicieron uso de los mecanismos, eso. Y cuando se hace por fuera, hace daño, por supuesto, porque se hace por fuera y se da la impresión de que sea un daño grandísimo. Tengo que decirle que no. El partido, sí tenemos retos, como los tenemos todos los partidos, tenemos grandes retos, y estamos en un proceso de reestructuración y estructuración del partido. Estamos avanzando a pasos lentos, no a pasos corriendo, porque cuando uno corre el riesgo de caerse. No, vamos lento, pero sí estamos en esa función permanente. Pero cuando no se hacen uso de estos mecanismos, que es lo que te digo, se hace por fuera, se entra a reñir con la disciplina y con una comisión de ética que la tienen todos los partidos. Y a propósito de esa disciplina, yo como decía al principio, usted ha tenido un rol destacado en medio de sus colegas del Congreso, también la senadora Sandino, representantes, hay varios que han tratado de meterse en el debate público, pero extraño uno voces, por ejemplo, como las de Paulo Catatumbo, como las de Calarcá, que están un poco deslucidos. No sé si es que les ha dado muy duro el cambio, pero ¿qué pasa con esas voces de los viejos, supuestamente grandes líderes que ya últimamente están, pues sí, como viejos? No, cada cual tiene una forma de ser y cumplimos misiones. Yo, por ejemplo, estaba de vocera y efectivamente había que intervenir y esa es una tarea que cumplí. Ahora la asume, por ejemplo, nuestra compañera Victoria, en la que me siento muy bien representada, con mucho respeto. Yo sé que ella lo va a hacer muy bien, pero estas son tareas que nos damos nosotros dentro de nuestras funciones. Como los partidos también quieren voceros, quieren compromisarios. Nosotros también estamos empezando a aprender a hacer esa tarea. Perfecto, muy bien cuidada esa espalda para los señores, pero hay que decirles que se pongan las pilas, ¿no? Bueno, vamos a darles ese consejo. Senadora, voy a incluir en esta conversación al senador Santiago Valencia. Santiago Valencia es senador del Centro Democrático, fue el presidente de la Comisión Primera, posición que estoy seguro que está feliz de dejar. Santiago, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Daniel, un saludo para ti, para toda la mesa de trabajo, por supuesto para la doctora Sandra. Hoy se la entregué al doctor Miguel Ángel Pinto, que empieza hoy hasta el próximo 20 de julio. Pues sabor siempre agridulce, obviamente es una gran responsabilidad, descansa uno un poco porque es una comisión bastante difícil, pero la verdad es que también muy gratificante el trabajo y seguramente también hará falta estar ahí presidiendo. Pues por ahí sacó la cadena perpetua, ¿no? Hay que darle paso a los otros. Sacó la cadena perpetua de la Comisión Primera. Sacamos muchas cosas muy importantes, la cadena perpetua para violadores de niños, sacamos los pliegos tipo, sacamos la ley que reformó el control fiscal, que le dio mayores herramientas a la Contraloría y al Contralor para prevenir la pérdida de recursos públicos, sacamos muchos proyectos muy importantes anticorrupción y otros
muy importantes también de la comisión, incluido por supuesto el de cadena perpetua. Veredicto 1, veredicto 2. Senadores, entonces, para tener esa discusión acerca de la implementación del acuerdo, voy a recurrir a el concepto que nos ha dado más reciente el Instituto Kroc, que está nombrado dentro del mismo acuerdo como el veedor internacional del avance de la implementación, y creo que da unos puntos iniciales para arrancar esta discusión interesantes, porque creo que no van a estar en las posiciones que ninguno de los dos de ustedes tienen. Entonces, ahí va el primero. Voy a leer aquí un pedazo un poquito largo, pero creo que vale la pena. Entre diciembre del 2018 y noviembre del 2019, el avance general de la implementación fue del 6%, lo cual es menor que en años anteriores. Está hablando de un periodo durante el cual ha gobernado el presidente Iván Duque. Para entender este resultado es importante examinar los contenidos y los tiempos de las disposiciones. Con los compromisos de corto plazo finalizados en su mayoría en el 2019, la dinámica de la implementación transitó hacia disposiciones de mediano y largo plazo que se enfocan especialmente en los territorios más afectados por el conflicto armado. Esta nueva fase requiere de mayor coordinación interinstitucional y un intenso despliegue a nivel local. Por ello, necesita más tiempo para completarse. Y entonces, el Instituto Kroc ahí, por un lado, es crítico hacia la gestión del presidente Duque, pero por el otro lado, digamos que explica que estamos en un nuevo momento del proceso. Senadora Ramírez, esto va en contravía un poco a las afirmaciones que ustedes han hecho de que todo lo que ha salido de Casa de Nariño con relación al proceso de paz ha sido saboteo y trizas. Mira, la implementación del acuerdo, donde tiene que empezar a ver es en los territorios, en Pacheco. Y nosotros no hemos visto adelantos en los territorios, ni siquiera en el primer punto, que es la reforma rural integral. Nosotros no hemos visto adelantos. Venían sobre todo el programa de sustitución gradual de cultivos venía adelantándose, poco a poco, pero venía caminando. Sorpresivamente fue paralizado por el gobierno, pero también no se está permitiendo la afiliación de más familias, y particularmente en norte de Santander, en Tibú, el gobierno no permite la afiliación de más familias al programa, donde ya hay aproximadamente 100.000 familias afiliadas. Esos son números, pero son con las familias que se concertó, eso es uno. Lo otro con los PD el gobierno los municipalizó. Los PD los ejecuta el gobierno central, así está, sí, contemplado en el acuerdo, es un programa que nace de ahí. Nosotros no vemos ningún adelanto aún visible que se dé cuenta, no que se sienta, porque eso es lo que se necesita hacer en este momento, que la gente palpe, que sea tangible en los territorios, aparte de discursos, aparte de estadísticas, aparte de números y aparte de hablar de las zonas futuro, que sí es la que sí el gobierno está muy empeñado en que se va a llegar allá con obras, sobre todo con obras, el pago en obras, por ejemplo, pero son las zonas futuro, pero es que nosotros tenemos los PDs que fueron aprobados en su espíritu y letra. Senador Valencia, y entonces... Tenemos otro inconveniente y son incluso tierras para la reincorporación, ahí dejo. Sí. Y entonces déjeme que entre ahí el senador Valencia acerca de esta visión de si el gobierno ha tenido éxito o no en la implementación del acuerdo. No, evidentemente faltan muchas cosas, pero mire, la verdad es que incluso en contra de muchas voces, sobre todo de una buena parte de la militancia, el gobierno dijo que iba a cumplir con los acuerdos y ha destinado recursos y ha hecho esfuerzos. Por supuesto hay cosas en las que no estamos de acuerdo, en las que no compartimos, pero ustedes pueden ver incluso en los presupuestos que se han aprobado o en otros temas, digamos, la voluntad del gobierno de cumplirle a quienes están cumpliendo, ¿no? Porque ese es otro tema. Hay muchos que lamentablemente no están cumpliendo, exigen el cumplimiento, pero tampoco lo hacen. Y recordemos también el debate que hizo el Centro Democrático en la plenaria, donde también se le exige a las FARC el cumplimiento de parte del acuerdo, que no quedó consagrado allí cómo verificarlo y cómo hacerlo cumplir en cuanto, por ejemplo, a la entrega de bienes y recursos para la reparación de las víctimas, en cuanto a la verdad, en cuanto a la entrega de información para el desmantelamiento del narcotráfico, en cuanto a tantas cosas
que debieron quedar allí consignadas y que a juicio nuestro y de lo que han logrado demostrar, pues tampoco se ha cumplido a cabalidad. Un acuerdo tiene dos partes en compromiso, en este caso el Estado colombiano, pero también la desmovilizada guerrilla de las FARC, donde no pueden desconocer que había unos compromisos allí y que pues tampoco han sido cumplidos. Esto no para justificar, ni más faltaba que se esté demorando en algunos aspectos la implementación, pero para referir que esto es una mesa de dos partes y que por supuesto el compromiso y por supuesto el cumplimiento debe venir de parte y parte. Yo creo que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo, Santiago, ha avanzado y hay en algunos temas una y pregunta, por supuesto pues faltarán cosas por avanzar, pero pues también hay temas en los que se han avanzado. Sí, y una cortica ahí con relación a lo que usted dice. ¿Usted cree que el Instituto Kroc, que la comunidad internacional tiene los mecanismos para poder medir el cumplimiento de la guerrilla? Definitivamente tiene para medir el cumplimiento del gobierno, pero ¿usted cree que tiene los mecanismos para ver si la guerrilla está cumpliendo? No, de hecho ese fue uno de los puntos que nosotros advertimos incluso desde el inicio, y es que no existía un mecanismo que fuera, digamos, bueno o eficaz para medir el cumplimiento de los compromisos de la SAC. De hecho, incluso también lo hicimos ver allí, no hay, digamos, un mecanismo para exigir el cumplimiento de las FARC. Entonces, claro, se habla todo el tiempo de lo que debe cumplir el Estado, de lo que debe hacer el Estado, de la implementación del Estado, pero repito, esto es una autopista de dos vías y sí, por supuesto, pues allí también tiene que haber una exigencia a quienes están cumpliendo. Hay personas que están cumpliendo y a esas personas hay que cumplirles porque los queremos definitivamente desmovilizados y en sociedad civil, pero también tienen que cumplir unos compromisos con el Estado colombiano. Sí. Y ahí hay un gran interrogante, que es el de la JEP, que no ha dado resultados, donde también hay un gran interrogante y donde los colombianos también estamos esperando justicia por los crímenes que se cometieron. Senadores, acompáñenme, voy a hacer una breve pausa comerciales y seguimos esta discusión en un par de minutos. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos acerca de la implementación del acuerdo de paz, 3 años largos después de su firma en el 2016. Estamos hablando con la senadora Sandra Ramírez, la primera congresista de su organización en llegar a una mesa directiva del Senado, y con el senador del Centro Democrático, Santiago Valencia. Sandra, decía el senador Valencia, es verdad que el gobierno no ha podido cumplir en todo lo que debería haber cumplido, ha cumplido más de lo que quería la militancia, dice Valencia, pero esto es una autopista de dos vías y la guerrilla no ha cumplido con el tema de entrega de bienes para la reparación de víctimas y en el esclarecimiento de la verdad. Mira, yo con todo respeto por el senador Valencia, pero sí hay que estar informado de toda la actividad que nosotros hemos realizado. Eso es muy importante hacerlo porque cada vez que la JEP Pacheco nos ha solicitado ser comparecientes, allá estamos acudiendo. Hay 7 casos y en cada uno de los casos que la JEP ha solicitado nuestra presencia, ahí estamos. También hemos sido los comparecientes, los primeros comparecientes, hay que decirlo así porque así fue, ante la JEP, que también solicitó nuestra presencia para comparecer. Pero es que esto, en cuanto a la JEP, que es el mecanismo creado en el acuerdo para los actores del conflicto y para los determinadores, financiadores del conflicto, más los 2 actores que estuvimos directamente vinculados en el conflicto. Quiero decirte que son 2 partes y las 2 partes debemos de ir a la JEP, no solo una, las 2 partes. Estado tiene una institución que lo representa, que son las fuerzas militares y por supuesto el otro actor que fuimos la extinta guerrilla de las FARC. Pero nosotros hicimos un compromiso y cumplimos, hicimos la transición a partido y como partido aquí estamos, pero también en agosto del 2017 entregamos el inventariado de los bienes y se lo entregamos al mecanismo de monitoreo y verificación de Naciones Unidas para que ella hiciera el correspondiente trámite porque ese fue el acuerdo. Y hay varios decretos que contemplan incluso la creación de una comisión y de un fondo, hasta de una fiduciaria. Eso está contemplado en varios decretos. Es una responsabilidad del Estado, ¿sí?, que no se apersonó de todos los bienes muebles e inmuebles que estaban en ese inventario, pero además
desde el mismo gobierno, no saben, desde el mismo gobierno, y filtran la información. Ahí está todo lo que publicó Semana Exacto con coordenadas, incluso poniendo en peligro a personas que tenían bajo cuidado muchos de los bienes y que les tocó salir de los territorios. Nosotros hoy somos un partido. Nosotros no tenemos hoy una facultad de Estado, somos eso, un partido, somos personas que estamos en un proceso de transición. Quien tiene las facultades es exactamente el Estado y quien debe de controlar todo el territorio nacional es el Estado, que debe de hacer presencia de una manera senadora, integral, reincorporarse al Estado, sí. al reincorporarse a los territorios, esa Colombia profunda, allá donde nunca se Pero, y ahí, Santiago, y lo que dice Sandra me recuerda una frase que mencionan muchas de las personas que han trabajado con las FARC en este proceso, y dicen, es que el Estado, ellos ganan con cara y el Estado pierde con sello, y no hay realmente un momento en el que haya una responsabilidad. Tengo un problema de audio ahí con el senador Valencia. ¿Ya me escuchan? Sí, señor. Ya. No, que incluso hay un problema de dialéctica muy complicado, que es además bastante peligroso, porque la senadora Sandra dice que en la JEP deben comparecer las dos partes, el Estado y la guerrilla, equiparando al Estado a la guerrilla de las FARC, y no es cierto. Allí deben comparecer la guerrilla de las FARC y agentes del Estado que se extralimitaron en el cumplimiento de sus funciones. Y de hecho, eso es otra discusión y seguramente materia de otro debate, pero para nosotros en desventaja para la fuerza pública de aquellos guerrilleros que se les otorgan unas garantías exageradas frente a miembros de la fuerza pública que se extralimitaron en sus funciones y que como agentes del Estado cometieron delitos y que deben ser juzgados y condenados por estos mismos, pero con unos beneficios que no así para ellos a comparación de las FARC. De manera que mire que aquí hay una dialéctica muy peligrosa, pero incluso ellos dicen que es que han comparecido a la JEP, pero mire, la JEP le debe, por ejemplo, al país el capítulo de violencia sexual contra menores de edad, que no lo han abierto la causa y que no ha avanzado. Y parte de la crítica nuestra es que la JEP ha sido un tribunal, como lo hemos dicho desde el principio, creado a la medida de las FARC, con inclinación política de varios de sus magistrados en favor de las FARC, que parecen tener un trato benevolente con ellos frente a otros actores, como lo menciona la senadora Sandra, y que no ha dado ningún resultado. De hecho, parte de la reserva que tenemos con la doctora Sandra, que tengo que decir es una mujer con la que he tenido poco trato, pero que ha sido una mujer respetuosa y decente, yo creo que eso lo hemos reconocido todos, pero yo sí no comparto lo que dijo el expresidente Uribe, en el sentido que yo creo que ellos todavía le deben al país justicia, todavía le deben reparación a las víctimas, todavía le deben verdad, y en ese caso pues nosotros consideramos que pues no era el momento para que sin cumplir todas esas etapas pues pudiesen llegar a una dignidad en el Congreso, que al final pues termina siendo un tema anecdótico, pero que para nosotros es un antecedente terrible en todo lo que está pasando. Frente al tema de los bienes que han entregado, la información que había en la Fiscalía, que todavía hay en la Fiscalía, que reposaba en las cuentas del Estado, incluso de la misma comunidad internacional, es que no entregaron la totalidad de los bienes, no entregaron la totalidad del dinero. Y no nos pueden decir que luego de haber manejado buena parte del negocio del narcotráfico, pues no tenían dónde caerse muertos y que básicamente pues tenían, como en algún momento trascendió ante la opinión pública, traperos, guardaescobas y barredoras para entregar, para reparar a las víctimas. Entonces, todas estas son preguntas que por supuesto profundizan las heridas, que no generan confianza en el proceso que se está dando, que no genera confianza en lo que está haciendo la JEP, que entre otras cosas dejó volar a Santrich porque lo dejó volar, a pesar de toda la información que había, y hoy vemos qué está pasando con Santrich, con el Paisa y con otros de los señores que supuestamente se habían desmovilizado, pero que parece que nunca lo hicieron y que por supuesto generan mucha suspicacia, muchas dudas y mucho sobre lo que está ocurriendo en la JEP y en el proceso con la
Lo de Santrich fue finalmente la Corte Suprema de Justicia la que lo dejó volar. Pues Claro, se voló pero él, también, ¿no? pero también con ayuda de la JEP, porque recordemos todo el proceso y cómo la JEP incluso estuvo primero alegando que era su competencia, y todo este tema de retraso y de lo que hacen finalmente para que pueda salir de la cárcel y al final volarse. Claro, aquí hay un problema institucional total, pero al final la FARC casi que abogó como abogado de parte en favor de Santrich frente a lo que era evidente de una violación y de un incumplimiento del acuerdo. Venga, déjeme y nos vamos a temas que yo creo que son importantes y que no quiero dejar de tratar, y es el tema del asesinato de excombatientes. Tengo el gráfico de excombatientes. Aquí hay como una línea histórica de las víctimas año a año de homicidio de excombatientes de las FARC, que nos muestra que este es un problema que definitivamente, obviamente las cifras del 2020 son cifras parciales, 24, pero el año 2019 hubo 77 asesinatos, el 2018 64, el 2017 cayó ese número, fueron apenas 34. Pero hay una clara tendencia de incremento a partir del 2017, incluyendo obviamente el final del gobierno de Juan Manuel Santos, el inicio del gobierno de Iván Duque, y el 2019 el gobierno de Duque fue el peor año en términos de asesinatos de excombatientes. Senadora Ramírez, ¿usted cree que aquí hay un patrón criminal, hay una cosa sistemática que no ha sido, digamos que desmontada o que no ha sido mirada con suficiente cuidado? El análisis que hemos hecho, Pacheco, de estos dolorosos hechos como son los asesinatos que ya tienen la categoría de estigmatización, de exterminio, claro que rigen un patrón. Y el patrón es que es en las zonas, por ejemplo, las zonas más militarizadas del país es donde tenemos más asesinatos. La forma como se dan esos asesinatos es la forma como se dan, la que existe, ya se contempla que es un patrón que los rige. Y nosotros ya incluso solicitamos medidas cautelares a la Corte Penal, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque todo lo que ha pasado y cómo han ocurrido los asesinatos tienen el patrón de que es una sistematicidad, y además porque es que son compañeros que pertenecen, además de esto, pertenecen a las diferentes formas asociativas que nosotros hemos conformado en los territorios y donde estamos con proyectos, pequeños proyectos productivos, y eso resalta muchísimo. Son compañeros que pertenecen a cooperativas, a asociaciones, y que están ejecutando pequeños proyectos productivos. Dime si eso no es un patrón, y sobre todo eso no solamente es con los firmantes de la paz, es con los líderes y lideresas sociales que hoy también están siendo asesinados y que el gobierno calla, ni hace ni dice nada, a la que hacemos una exigencia de garantías de vida. Senador Necesitamos Valencia, la vida para construir la paz. Y definitivamente, más allá de las diferencias que haya habido acerca de cómo se negoció el acuerdo, de cómo se aprobó, de cómo se haya desarrollado, creo que todo el mundo ha dicho que es muy importante proteger a las personas que dejaron las armas y que el gobierno no ha podido detener este fenómeno, y de hecho se ha empeorado a través de los ya 2 años largos en los que ha sido presidente Iván Duque. Sí, muy grave, muy grave. Yo comparto la apreciación, por supuesto, con la doctora Sandra, y repito una frase que dije ahora frente a otro tema de lo que estamos hablando, y es que yo creo que a esos excombatientes que han cumplido hay que cumplirlos y hay que protegerlos, porque por supuesto pues ellos que han hecho un esfuerzo real, que realmente están haciendo un esfuerzo por reintegrarse a la sociedad, pues vale la pena protegerlos y cuidarlos. Yo creo que también hay que mirar todo el escenario, lo decía la doctora Sandra también, en cuanto a esto no es solamente excombatientes, sino líderes sociales, y también venía una tendencia de disminución frente a los asesinatos de líderes sociales, también por supuesto muy delicados, pero también hay aquí una sistematicidad que no menciona la doctora Sandra y que vale la pena determinar y que la sociedad lo sepa, y es que coinciden estos homicidios en sitios donde hay aumentos de cultivos ilícitos.
cultivos ilícitos que aumentaron incluso cuando la guerrilla de las FARC no se había desmovilizado y estaban en plena negociación, cuando llegamos al final del gobierno Santos a más de 200.000 hectáreas cultivadas de hoja de coca. Entonces también hay que mirar esto con lupa, porque por supuesto no lo estoy justificando, pero es una explicación de lo que está pasando, y es que en estas zonas hay disidencias de las FARC que hasta hoy tienen el récord determinado por la Fiscalía como los principales homicidas de líderes sociales y excombatientes de las FARC, y otros grupos organizados al margen de la ley que también están hoy como actividad principal del narcotráfico. Entonces esto hay que mirarlo, porque estas son algunas de las herencias que nos dejó en nuestro concepto una mala negociación, que dejaron unas zonas inundadas de hoja de coca luego de que se habían hecho esfuerzos para disminuirlo, y que por supuesto pues la confrontación que existe con grupos armados al margen de la ley que están dedicados hoy al negocio del narcotráfico pone en peligro no solamente a los excombatientes que están cumpliendo, sino a líderes sociales y en general a toda la población. Es muy importante, y aquí un llamado por supuesto al gobierno a que siga tomando todas las medidas para protegerlos, pero también a la Fiscalía para que siga esclareciendo estos hechos y para que haga lo suficiente para llevar a los responsables a la cárcel. Senadores, muchas gracias por haberme acompañado esta noche. Espero que sea una legislatura provechosa la que arranca esta semana, y los estaré viendo por acá en el futuro, ojalá. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias, a la doctora Sandra muchas gracias. Daniel, gracias. Gracias, senador. Somos pasajeros de la misma barca. Nos toca construir. Sí, muchas gracias. Yo me voy a una corta pausa. Seguimos hablando de la implementación del proceso, 3 años largos después de su firma en el 2016. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando del acuerdo de paz, un acuerdo que ha pasado un poco a espaldas de las preocupaciones del país, luego de estar en la superficie de los debates más álgidos, a propósito obviamente de la pandemia, pero que sigue cobrando víctimas, que sigue siendo importante sobre todo para los territorios más alejados de Colombia. A propósito del proceso, obviamente el presidente Duque habló en su discurso del 20 de julio, esto fue lo que dijo. Hemos avanzado mucho. Ya tenemos en marcha los 16 PEDETs que abarcan los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, sentando las bases de lo que se deberá hacer en los próximos 10 o 15 años. Igualmente, en los menos de 2 años de nuestro gobierno, incorporamos más de 770.000 hectáreas en el Banco de Tierras, triplicando los indicadores heredados, y hemos contribuido como ningún otro gobierno en el apoyo a las víctimas de la violencia. El pasado 30 de agosto entregamos más de 1.000 títulos de propiedad en el municipio de Oveja, Sucre, la más grande realizada en la historia de nuestro país, gracias a la implementación del catastro multipropósito. Avances, 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 dice el presidente de la República. Unos días antes de este discurso, esto es lo que pasaba en la zona veredal de Ituango, en Antioquia, cerca al nudo de Paramillo. Y entonces esta es la primera zona veredal que tiene que moverse del todo por problemas de seguridad. Hubo algunas que también se movieron por una mezcla de problemas de seguridad, pero también porque se fue la gente, quedaron muy pocas. Este caso, digamos que es más duro porque ahí la gente estaba ya teniendo proyectos productivos y le tocó abandonarlos por las condiciones de seguridad. Cerca de 10 personas de esa comunidad fueron asesinadas, 10 excombatientes. A propósito de esto vamos a hablar con Joshua Mitrotti. Joshua Mitrotti trabajó cerca de una década en la Agencia de Reconciliación Nacional, la agencia colombiana que se encarga de los desmovilizados, de reincorporados. ¿Usted empezó en el gobierno Uribe, Joshua? Yo empecé en el año 2008 y trabajé casi hasta el 2018 en la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. 10 años, fue el director de esa agencia desde el 2014 hasta el 2018, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, durante el cual le tocó la negociación en La Habana, y parte de esa negociación fue el tema de las zonas, dónde iban a quedar y cómo se iban a repartir, ¿cierto? Sí, efectivamente, esas zonas que eran las CBTNs inicialmente, zonas transitorias para la dejación de las armas, tenían un propósito de corto plazo y eran zonas donde debería ocurrir el desarme de las FARC
en el marco del acuerdo. Pero, y a mí me da la impresión de que todo el mundo sabía más o menos que esas zonas eran temporales, pero que era muy probable que se volvieran más o menos permanentes. Y lo que pasa ahora en Ituango es importante, yo creo, y marca un hito triste en todo este proceso. Pues mire, eran unas zonas aisladas, zonas con difícil acceso, con baja presencia institucional, con ausencia de condiciones de servicios públicos, vías terciarias, es decir, eran zonas realmente desafiantes para el Estado, así que era también previsible que muchas de estas zonas no pudieran consolidarse en el mediano y largo plazo. Creo también que ha habido una ausencia de participación de las autoridades, tanto regionales como locales, para apropiarse y volver parte de estos espacios donde habitan excombatientes, parte de la composición geográfica, geopolítica de sus territorios. Así que creo que hay una conjunción de factores que tenemos que entender y tenemos que realmente aprender las lecciones del pasado, donde muchos de estos ejercicios se han cometido, donde muchos de los errores que hemos visto se han producido. Pero bueno, yo creo que ahí el gran problema es que cada acuerdo pretende reformular los acuerdos de paz. Y ahí creo que hay un error gravísimo que comete tanto el Estado y los actores armados que siempre quieren ser distintos a los anteriores. Y entonces voy a leerle un pedacito de lo que dice el informe del Instituto Kroc, que es este instituto de una universidad estadounidense que quedó encargado dentro del acuerdo de evaluar el avance de la implementación. Y creo que este pedazo es importante. Dice que durante su tercer año la priorización realizada por el gobierno permitió avances importantes en algunos temas. No obstante, este progreso no siempre ha sido, no ha ido en línea con la integralidad del acuerdo. Así, se corre el riesgo de comprometer los logros alcanzados y de perder la confianza ya construida al no aprovechar todo su potencial de transformación. Y entonces, como suelen ser estas organizaciones internacionales, dan un poquito de palo y después explican un poquito para ayudarle al gobierno, pero creo que ese punto medio ayuda a entender, digamos, una relación de amores y odios del gobierno en la implementación de este acuerdo de paz. Por un lado, le gustan algunas cosas y ha avanzado, pero no quiere abrazar el espíritu del acuerdo y eso es un poco lo que le critica a mucha gente. Pues yo creo que es un error no abrazar este acuerdo, no implementarlo. Yo creo que un acuerdo donde donde dejaron las armas más de 13.000 personas, donde hoy las FARC ya no son una organización armada, sino son un partido político, es un acuerdo que le sirve al país, como el acuerdo de los paramilitares en el año 2006, que también no dejaron conforme a una cantidad de gente, pero que el gobierno de Uribe se esforzó por implementar, el gobierno Santos continuó con su implementación, con los desafíos, porque yo no creo que ese sea un acuerdo perfecto, ni los resultados son perfectos, pero es mejor eso que lo que teníamos en el año 2004 o en el año 2013 con las FARC en armas. Y ahí creo que hay que meterle todo el acelerador para realmente encauzar este acuerdo de paz que puede cambiar las dinámicas en los territorios, que puede cambiar una realidad para Colombia. Estamos hablando con Joshua Mitrotti. Joshua, acompáñeme, voy a una corta pausa comerciales y retomamos en un par de minutos. Seguimos en Zona Franca, esta noche hablamos del acuerdo de paz. Según el Instituto Kroc, el instituto experto en el seguimiento de procesos de paz alrededor del mundo, este ha sido el nivel de avance del acuerdo en los 3 años largos desde su firma en diciembre del 2016. Y entonces ahí se ven como 3 categorías. Las categorías de cosas que se han completado, las que van en un nivel intermedio y las que van en un nivel mínimo y no iniciado.
un nivel mínimo tiene la mayoría, es el 34%, pero más allá de los valores puntuales, quiero que se fijen en esa línea que hay en la mitad, eso es agosto del 2018 cuando empieza el gobierno de Iván Duque, y a partir de ahí la curva, y ya que estamos tan expertos en curvas, la curva de avance de implementación del proceso parece haberse aplanado. En el caso del cumplimiento del acuerdo de paz, lo bueno es que la curva no se aplane, que siga subiendo en términos de cumplimiento. Estamos hablando a propósito de eso con Joshua Mitrotti, exdirector de la Agencia de Reconciliación Nacional durante el gobierno pasado de Juan Manuel Santos. Siempre que este debate se pone a nivel político, empiezan las acusaciones de parte y parte, y entonces las FARC dicen es que el gobierno no nos ha cumplido, y el Centro Democrático o el gobierno dicen ustedes tampoco han cumplido. Yo quería preguntarle, y no en clave política, pero sí acerca del papel de la organización del partido FARC en el cumplimiento de estos acuerdos y en mantener la intensidad y el trabajo político necesario para que esto funcione. ¿Qué ve usted ahí? Bueno, mire, yo creo que las FARC tienen una lógica de relacionarse con las instituciones muy compleja. Hay que entenderlo, también ellos estuvieron 53 años combatiendo la institucionalidad, tratando de provocar una transformación de las instituciones, y trabajar de la mano con las instituciones no siempre es fácil. Habiendo dicho esto, me parece que lo que usted dijo hay veces termina siendo el carácter y el prisma de análisis para trabajar con las instituciones. Las FARC ganan con sello y el gobierno pierde con cara. Entonces, ahí yo creo que hay un elemento perverso que en el gobierno de Juan Manuel Santos intentamos con toda la energía de avanzar mucho más en el acuerdo, implementar, volverlo irreversible, poder generar todas las estructuras institucionales que nos permitieran encauzar el acuerdo y tener unos avances mayores. Pero no siempre era posible, no siempre era fácil llegar a acuerdos, siempre había mayor discusión en los temas, y al cabo de 2 o 3 o 4 o 5 meses llegábamos a un punto donde probablemente hubiéramos podido avanzar más. También debo decir, me parece que en materia de seguridad tenemos unos vacíos, hay que hacer un esfuerzo grande por judicializar, por investigar estas masacres, estos muertos que lamentablemente han ocurrido por parte de los excombatientes. Más de 220 personas han muerto en un poco más de 3 años de implementación del acuerdo. También hay que decirlo que a los 3 años de implementación del acuerdo con las autodefensas podíamos estar alrededor de los 2.500 a 3.000 muertos. Es decir, hay un avance, pero cuando hay muertos son familias, son tragedias, y cualquier muerto, sea el número que sea, hay que rechazarlo, sobre todo si queremos construir bases sólidas para un país distinto. Entonces, decirlo, yo creo que acá hay que poner un esfuerzo de ambas partes, hay que dejar de politizar el acuerdo, hay que encontrar más rápidamente acuerdos, hay que echar a andar el proceso. Me parece también que el sector privado, la academia, deben estar mucho más involucrados. Lo dije al principio, me parece que las autoridades locales se tienen que apersonar mucho más de estas zonas donde están los excombatientes, tienen que invertir mucho más, tienen que poner un esfuerzo mayor, y yo creo que por último el tema de la academia también es clave para poder avanzar y dejar atrás la violencia y la falta de integración en estos territorios. Sí. Es decir, la radiografía que yo tengo es que este no es un acuerdo entre la FARC y el gobierno, este es un acuerdo de sociedad, y ahí es donde yo creo que hay los mayores vacíos y donde tenemos que cada vez más preguntarnos qué estamos haciendo para consolidar este acuerdo, dónde estamos poniendo de nuestra parte para poder avanzar y generar confianza, generar legitimidad en lo que acordamos y hacer cumplir a ambas partes lo que tienen que cumplir en el marco del acuerdo. Joshua, muchas gracias por hablarnos esta noche, y se me olvidó decir que usted ahora es Managing Director de FTI Consulting, y está feliz, me imagino, en el sector privado. Sí, hace mucha falta también el sector público, ahí uno siente que contribuye mucho, pero bueno, aprovechando esta circunstancia de apoyar a las empresas y al sector privado también en su relacionamiento con el gobierno y poder avanzar en el desarrollo de Colombia. Señor, muchas gracias. Gracias a usted, Daniel, y muchas gracias a toda la teleaudiencia.
Nosotros hasta aquí llegamos, se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos esta noche. Nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.